¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, nada más antes de iniciar el programa el día de hoy con un tema de emprendimiento que vamos a comentar, hacer mención a los radioescuchas que el SAT en días pasados lanzó un comunicado haciendo referencia a que ya tiene información de esa que obtuvo del intercambio de documentación e información con otras entidades, entiéndase otros países, por lo que está en proceso de manejar toda esa información y poder realizar una auditoría a todos aquellos contribuyentes que tienen cuentas en el extranjero. Esto con el fin de poder verificar los ingresos que reportaron en su declaración contra los ingresos que obtuvieron a través de esta información. Entonces, vaya, mucho ojo, mucho cuidado. Esto ya es parte de el aterrizar y materializar lo que ha habido con el famoso intercambio de información. Y bueno, también hacer referencia que en programas pasados, hemos hablado del CFDI 3.3, de lo que implica lo que es el complemento de pago. Hay muchas dudas y lo que es la página de fiscalia.com actualmente está llevando una encuesta nacional para efectos de poder detectar cuáles son las áreas preocupantes en cuanto a los usuarios, en cuanto a las empresas. Entonces los invito a que entren a la página de Fiscalia y en la parte, si le dan hacia abajo del lado derecho, por ahí está esta encuesta nacional para que la contesten. Es algo muy sencillo, pero esto nos ayudará a posteriormente retroalimentar a la autoridad y que esos problemas que están sufriendo actualmente se solucionen. También por ahí en la página de Facebook, en esta transmisión, vamos a publicar la liga para que pues le den clic y se les facilite el tema de esta encuesta. Y bueno, ahora sí, pasando al programa del día de hoy, tenemos como invitado al ingeniero Eduardo Berber García, quien es pues un empresario, emprendedor aquí de la localidad y que pues nos acompañará para platicarnos su experiencia. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias Hugo por invitarme. Con mucho gusto compartir mi experiencia y en el camino irán saliendo preguntas, cuestionamientos, etcétera, pero será un placer atenderlos. Y bueno, pues como antecedente, Eduardo venía de lo que se conoce como el mundo Godín, o que muchos años estuvo por ahí del mundo Godín, luego hizo la migración al área de emprendimiento, a tener su propia empresa, y que quizás algunos de nuestros radioescuchas estén en ese dilema, ¿no? ¿Cómo doy el brinco? ¿Qué tengo que esperar? ¿Cuándo es el momento adecuado? Y bueno, qué mejor que con alguien que logró hacer ese brinco y que lo hizo de manera satisfactoria. Eduardo, si nos pudieras platicar un poco esa época, esa situación. Sí, cómo no. Yo creo que todos los que estamos en el ámbito profesional, en cualquiera de las empresas o corporativos, siempre tenemos el deseo de emprender. Yo, como le comentaba a Hugo, llegué a Monterrey, era unos 20 años, trabajé en un banco de aquí de la región, y algo que me sorprendió fue la capacidad de emprendimiento. Yo defino a Monterrey como el santuario del emprendimiento. Me fascinó ese mundo y un día, como todos nos levantamos en la mañana y queremos ver algo diferente y queremos hacer algo diferente, yo decidí emprender, dejar el mundo corporativo y arranqué un emprendimiento que la verdad me ha dado muchas satisfacciones. ¿Y en qué momento decidiste o qué te hizo tomar la decisión? En algún momento leí por ahí que la mejor edad para sembrar un árbol es a los 20 años, pero la segunda mejor edad es ahora.
Entonces, yo emprendí tarde, lo reconozco. Tengo amigos que emprendieron desde que salieron de la universidad de la carrera y la verdad que los admiro y son muy exitosos además de ello, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me decidió a emprender? Fue una inquietud que yo traía. Monterrey, como les comento, me fascinó por ese tema. Gente que arriesgaba su patrimonio, que no le tenía miedo al riesgo. Entonces fue como decidí un día emprender y afortunadamente creo que lo hice por el camino correcto que le llamo yo. Es decir, habemos quienes emprendemos sin brújula y habemos quienes emprendemos con brújula. Yo digo que todos aquellos que queremos poner un negocio muchas veces lo arrancamos meramente como una cuestión de una aventura. Quizá llegue a buen término, quizá no, pero parece ser que no es un emprendimiento con brújula. En cambio, si decidimos emprender en una forma metódica, ordenada, que hoy existen muchas herramientas para ello, le hace las incubadoras, el mismo TEC tiene una incubadora, y nos están dando los pasos a seguir para lograr el éxito. Ese fue, digamos, la metodología y el camino que yo seguí. Y ahorita hablando de emprender, pues con emprendimiento hay una incertidumbre, hay un miedo, hay una cuestión a lo desconocido. ¿Cómo combatir eso? Nos platicabas algo del tema de la prudencia, que la prudencia te ayuda a combatir el miedo. Sí, yo considero que los mexicanos y particularmente los jóvenes viven hoy con la incertidumbre. Cierto que muchos le tienen temor, cierto que muchos le tienen miedo. La incertidumbre es algo que no conocemos y siempre pues la vamos a tener. En particular nosotros lo tenemos, creo que como ADN. Entonces, la incertidumbre en primera instancia nos genera miedo. Cuando estamos aterrados, cuando estamos frente a una situación o a la mitad de un emprendimiento o en ese valle de la muerte como hoy le llaman, la verdad es que estamos con mucho miedo. Muchas veces seguimos escarbando hacia abajo. Sin embargo, yo les comentaba que el tema de convertir el miedo en prudencia hace la diferencia. Es decir, la prudencia nos hace pensar y nos hace crear las acciones que nos pueden sacar del hoyo. Entonces, si el miedo lo convertimos en prudencia, la prudencia en acciones, las acciones en ejecución, vamos a salir adelante. Y bueno, pues Eduardo, pues este programa tocamos temas de finanzas, de contabilidad y al emprender, pues a lo mejor quien está emprendiendo es ajeno a este tema de las finanzas, lo ve muy por encima o lo ve a veces como una cuestión innecesaria, pero tú que ya viviste esa experiencia, el tema de conocer tus números, como vulgarmente se le conoce, ¿qué implica para un negocio? Mira, yo creo que el tema de las finanzas es una de las patas principales le llamo la palabra pato por hablar de una analogía con la mesa, ¿no? Uno de los pilares de la empresa definitivamente son las finanzas. Cierto, cuando emprendemos normalmente pensamos en el producto, pensamos en el mercado, pensamos en el cliente y resulta que poco a poco vamos logrando lo que queremos, es decir, vender. Y vamos haciéndonos de ciertos recursos, pero muchas veces descuidamos el tema de las finanzas y a final de año pues sí estamos en una berenjena, ¿no? Estamos en berenjenal porque resulta que no llevamos ordenadamente nuestras finanzas. El primer paso que hay que seguir como emprendedor es que la empresa es una y nosotros somos empleados de la empresa. No importa que seamos los emprendedores, no importa que seamos los dueños, pero casi está prohibido tomar dinero de la empresa, ¿sí? Segundo, el llevar una contabilidad, ¿sí?, nos va dando el primer paso para tener un registro de todo lo que está entrando como venta y de todo lo que nos está costando y todo lo que estamos gastando. Y al final del día nos va a dar lo que se conoce como una utilidad o una rentabilidad. El tema de las finanzas trae muchas cosas. Uno, sí es cierto, es nuestros ordenamientos ante las autoridades fiscales, pero principalmente a mí me gustaría tocar el tema de la rentabilidad, el tema del margen. Dicen por ahí que negocio que no deja se deja. Entonces,
¿Qué es importante? Es importante que ustedes respeten el margen con el cual están vendiendo. Recuerden, vender abajo del margen es empezar a subsidiar. Empezar a subsidiar es empezar a perder. Entonces, a veces tenemos que tomar decisiones muy difíciles cuando vamos empezando, pero yo sí les recomiendo, no vendan abajo de su margen que ya calcularon, porque eso es lo que los va a hacer exitosos. Y ahorita que mencionas esto del margen, parece algo muy sencillo que dices ingresos menos gastos, pero a veces resulta complicado y lo voy a aterrizar con un ejemplo, ¿no? A lo mejor aquel emprendedor que está empezando, pues empezó en su casa, ¿no? Y como está en su casa, pues no paga renta, no paga servicios, y a la hora que saca ese margen, pues dice, oye, estoy ganando muy bien porque estoy ganando a lo mejor el 50%, pero a la hora que empieza, oye, si consideras, si rentaras, si pagaras luz, si pagaras teléfono, pues a lo mejor ya ese 50 ya se traduce en un 5, en un 10%, ¿no? Sí, es fundamental el tema como tú lo manejas o como lo planteas, el tema del gasto. Una cosa es si yo vendo un producto y lo compro a cierta cantidad, entonces eso se entiende como un margen bruto. Pero fuera de eso, primero, está mi sueldo, no importa que yo sea el emprendedor, está mi sueldo, está la luz, está la computadora que uso, está el internet que gasto, está el transporte, está hasta la parte más elemental que es el lápiz o la limpieza del local, lo que sea. Todo eso es gasto y todo eso va contra margen. Entonces, por eso escuchan muchas veces que lo que tenemos que ser eficientes para aumentar la rentabilidad, pues es el gasto. Entonces, por un lado, sí hay que hacerlo eficiente, pero por el otro lado, siempre debemos de considerarlo. No es que estemos ganando mucho, quizá nuestro margen bruto pueda ser mucho, pero hay que descontarle todavía los costos y al final todavía hay que descontarle a nuestro principal socio. Todos tenemos un socio que se llama gobierno y ese, queramos o no, de nuestro margen se está llevando en promedio el 30%. Sí, es un tema importante porque, sí, como lo comentas, se quedan en el margen, pero también, pues al final le hay que pagar los impuestos, ¿no? Y como dice un amigo que dice, oye, que a veces le preguntan los clientes, ¿qué hago para no pagar impuestos? Y él les da una respuesta muy sencilla, cómprate un candado. Y dice, ¿candado para qué? Pues para cerrar el negocio, porque si es negocio, pues hay que pagar impuestos, ¿no? Sí, mira, yo el tema lo asociaría a lo siguiente, y ahorita que recién pasaron los hechos lamentables de la Ciudad de México y del sureste, del sur de México en el tema del temblor, surgió el tema de la solidaridad de los jóvenes. Qué bueno y lo felicito y me da mucho gusto, me alegra eso. Pero hay un tema que también tenemos que considerar, sobre todo cuando empezamos el emprendimiento, la legalidad. Tenemos que aprender a ser legales, tenemos que aprender a entender que hay autoridades, tenemos que aprender a entender que hay empleados y tenemos que pagarles. Muchas veces ustedes tendrán que pagar primero al empleado y después a ustedes. Ese es el principio del emprendedor. Hay cosas donde a veces van a estar tentados por el mal manejo que desgraciadamente existe en México, y llamémosle por su nombre, que se llama corrupción. Tienen que tener esas capacidades para entender si quieren vivir en un mundo de legalidad, quieren ser un país que compita, que sea competitivo con los otros países en el mundo. Tenemos que digerir, tenemos que aprender, tenemos que ejecutar la palabra legalidad. Y ahorita que mencionas el tema de la legalidad, también relacionándolo con algo que comentamos fuera de cabina, que decías, la empresa no nace cuando la escribo en el SAT, ¿no? La empresa, pues hay que alimentarla, hay que formarla, y que a lo mejor van a pasar un par de años hasta que la empresa se vuelva sustentable. Sí, hay un dicho. Yo vengo de la profesión de las tecnologías de información y manejamos un dicho ahí que un sistema no se hace en un año o un sistema mínimo se lleva un año, como un bebé se lleva 9 meses en nacer. Cuando nos enfrentamos al mundo del emprendimiento, los que saben dicen que una empresa se lleva 2 años en nacer. La empresa no nace cuando vamos a registrarla al SAT. La empresa
realmente lleva un proceso, ¿sí?, de asentamiento, de descubrimiento, ¿sí?, y que la vamos ejecutando en el día con día. Llegamos a los 2 años y a los 2 años, ¿sí?, debemos de tener clientes. Y el cliente es aquel que nos llama por segunda vez. No es el primero que vamos y le vendemos. Realmente tenemos clientes cuando nos buscan. Antes tenemos prospectos. Y en todo este proceso pues hay un aprendizaje. El tener un mentor, el tener alguien que te vaya coachando a lo largo de pues todo este camino, que puede ser cosas positivas, cosas negativas. ¿Cuál crees tú que sea el papel de los mentores, o cuál es la necesidad de contar con un buen mentor? Muy bueno, qué bueno que manejas la diferencia entre mentor y coach. Yo lo defino así. Normalmente cuando vamos emprendiendo tenemos conocidos. Después de conocidos tenemos colegas. Después esos colegas se pueden convertir en amigos. Después esos amigos se nos pueden convertir en tutores. Al final del día, yo creo que solamente podemos tener un mentor. Es importante que tengamos cada uno de esos elementos, porque al final del día son los que nos van a dar soporte sobre todo emocional. Y el mentor, ¿sí?, no solamente nos debe dar soporte emocional, también tiene que aportarle recursos que necesitemos cuando los necesitemos, porque el emprendedor tiene pocas fuentes de financiamiento. El banco no le va a prestar, ¿sí?, los usureros le van a cobrar muy caro. El mentor es aquel que realmente te apoya no solamente en el tema emocional, sino también en el tema económico. Y muchas veces son nuestros padres, muchas veces son las gentes más cercanas a nosotros. El tutor, pues cierto, profesionalmente nos lleva de la mano, nos va guiando, nos va diciendo pros y contras. Y aquí nace algo que es importante, el tema del consejo. Cuando vamos emprendiendo, el tener consejeros, aún ya formados profesionalmente o como empresarios, el tema del consejo nos hace mucho ruido. No creemos en ello y sentimos que son como los consejos que nos daba papá. Es muy importante que desde el principio vayan teniendo un consejo. Y un consejo lo pueden hacer con sus colegas, con sus amigos que tienen las mismas experiencias que ustedes. Las van compartiendo y van enriqueciendo su mismo proceso de emprendimiento. Entonces, procuren ejecutarlo, procuren acercarse con gente que realmente sientan que les va a ayudar. Y hablando un poquito a lo mejor de las características o cualidades de los emprendedores o actividades, algunas cosas que tú creas que un emprendedor debe evitar. No sé si el emprendedor deba evitar algo, pero lo que sí creo que no debe de evitar es soñar. Un emprendedor nace de un sueño. Su emprendimiento es un sueño. Y bueno, siguiendo a Walt Disney, es, si lo puedes soñar, lo puedes hacer, ¿no? Esa sería, digamos, una respuesta. No sé qué decir de qué evitar, pero hay algo que le llamamos fracaso. El fracaso no lo podemos evitar, lo tomamos como experiencia, pero sí podemos evitar, ¿sí?, repetir el fracaso. Ese es el tema principal. Fracasamos por muchas cosas, con gente, con proveedores, con empleados, una infinidad de cosas que en el camino, digamos, nos vamos encortando y vamos fracasando sobre ellas. Yo creo que esas son las cosas que había que evitar, repetir, tropezar con la misma piedra. O sea, ahora sí que aprender a la primera, ¿no? Para efectos de no volver a cometer los mismos errores varias veces. Y hablando ahora un poco de las cuestiones positivas, o en base a tu experiencia, ¿cuáles serían, digamos, las recomendaciones para todo aquel que está pensando en dar el brinco, o que ya está en el área emprendedor y está pensando en tirar la toalla, que tiene esos momentos de incertidumbre? ¿Cuáles serían esos consejos que le pudieras dar? Yo creo que nace desde el tema del emprendimiento. El emprendimiento nace de una energía positiva. Yo siempre, ante las circunstancias que nos enfrentemos, debemos de ser positivos. Es decir, cómo enfrentar las cosas para salir adelante.
Normalmente, ante una incertidumbre, muchas veces tiramos la toalla. En el tema de emprendimiento hay una zona que se llama el Valle de la Muerte. Son esos 2 primeros años donde el emprendedor o no logra tener los clientes, o no logra tener los recursos para apalancarse, o no logra tener los apoyos que lo motivan a salir adelante. Entonces, yo sí creo que todos los días, cuando nos levantamos, debemos de ser positivos. Hoy sí voy a lograr la meta que me planteé, hoy sí voy a vender, hoy sí voy a convencer al cliente que me dijo que hoy me definía. Tengo que aprender a negociar con mis proveedores, en fin, hasta en el deporte tengo que ser positivo. Es algo que nos alimenta, es algo que nos da energía, y al traer energía y energía positiva, yo creo que enfrentamos muchas situaciones adversas. Cuando somos positivos, la verdad es que hay mucha gente a nuestro alrededor que se acerca y al menos en mi experiencia, muchísima gente me ha ayudado. Cuando he estado en situaciones difíciles, adversas, inclusive de fracaso, mucha gente me ha tendido la mano. Entonces, sí considero que el ser positivo te trae buenas cosas. Y también hablabas un poco del aprendizaje, o sea, ese aprendizaje, ¿cómo, digo, si habría una forma de obtenerlo, cuál sería la forma de obtenerlo? ¿Cuál sería la recomendación para buscar ese aprender? Yo creo que el aprender, bueno, son varias cosas. Uno es el conocimiento teórico, académico, que tenemos que meternos a entender el mundo del emprendimiento, a estudiar el tema del emprendimiento. El otro tema es la experiencia, y la experiencia se vive de 2 formas desde mi punto de vista: a través del fracaso o a través de las victorias. Nos da miedo hablar del fracaso, muchas veces lo asociamos con el dolor, pero yo creo que el fracaso es una experiencia y vamos tomando cosas que nos enfrentamos, muchas veces nos lastiman o nos duelen, pero si las logramos amalgamar en una cuestión positiva, nos va a dar una experiencia, y esa experiencia nos va a abrir la puerta y vamos a saber cómo reaccionar. Nadie hace, digamos, las cosas sin una experiencia, o no las hace exitosamente bien sin una experiencia. El emprendimiento es ese, es un camino de experiencias, es un camino que vale la pena recorrer, porque en esos fracasos encuentras muchas victorias. Y ahorita hablando de ese camino, de esas victorias, ¿cuáles han sido las satisfacciones que te dio el emprender, el vivir esta etapa de pues crear un negocio, verlo crecer, verlo consolidarse? Mira, hay muchas cosas que he logrado cosechar, muchas cosas que son muy padres y comentar, pero quiero platicarles de mi primera experiencia en lo que fue una satisfacción de emprendimiento. No recuerdo si fue al 3er año o 4º año, una posada con los empleados de la empresa, que eran pocos, pero ver la familia de los empleados, ver su esposa, muchas veces ver sus hijos, esa fue una satisfacción muy grande, porque entonces dices, valió la pena el emprendimiento. Hoy hablamos mucho de la responsabilidad social. La responsabilidad social del emprendedor es crear un empleo. Cuando creas un empleo, estás ayudando a una familia a salir adelante. Cuando tú, en un evento de tu empresa, tengas esa satisfacción de ver a ese empleado con su esposa, con sus hijos, vas a decir, valió la pena el emprendimiento. Yo creo que esa es la mayor satisfacción que en lo personal he vivido. O sea, que es, digamos, un efecto multiplicador, porque no nada más es la persona que está colaborando, sino quienes están a su alrededor, que generalmente es la familia. Sí, y que pues eres de alguna forma corresponsable de esa familia, que esa familia tenga un sustento, o muchas veces, déjenme decirlo, es que ese empleado también logre ser emprendedor. Algo que muchas veces los que emprendemos o los que tenemos empresa somos celosos y nos cuesta trabajo aceptar que muchos de nuestros empleados puedan emprender. Entonces, yo creo que también una satisfacción que he vivido es cuando algunos de mis empleados lograron emprender.
es otra cuestión que también te da satisfacción. Porque, digamos, allí quizás pudiera relacionar con un periodo de aprendizaje, ¿no? Que estuvieron aprendiendo no solo el cómo desempeñar un trabajo, sino el cómo crear cosas nuevas, el cómo tomar riesgos, el cómo aprender de la experiencia de los demás. Sí, y aquí quiero, comentar el tema de si hay una pyme, si hay una empresa grande. Hoy existe mucho el tema del emprendimiento dentro de la empresa. Yo cuando lo vi por primera vez hace muchos años, creo que fue en la India, me llamó sorprendentemente la atención cómo las empresas incuban dentro de las empresas. Entonces, aquellos que hoy tengan una empresa y tengan empleados con esa inquietud, apóyenlos de favor, vale la pena, y esa realmente es la responsabilidad social que ustedes tendrían. Bueno, Eduardo, prácticamente estamos en el último minuto del programa. ¿Algo que quieras agregar para nuestros radioescuchas? Pues darles las gracias por invitarme, porque me escuchen. La verdad es que intenten, tomen riesgos, vivan el fracaso, eso es una victoria. Ojalá y tengamos la oportunidad de tenerlos algún día en esta cabina comentando su experiencia aquí con Hugo, que es muy padre para mí el estar aquí, pues la verdad que también me ha dejado una enseñanza. Los felicito a todos aquellos que están emprendiendo, aquellos que no han empezado a emprender, no tengan miedo, éntrenle al ruedo, es una experiencia muy padre. Muchas gracias, Eduardo. Agradecemos pues que te diste el tiempo de platicarnos tu experiencia, que es muy válida y muy enriquecedora para todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias. Gracias. Se despide el contador público, Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.